Una de las medidas es implementar la red integral pública de servicios de salud con una inversión de 420 millones de dólares, es decir, 10.500 millones de lempiras que se van a invertir y que ese es presupuesto que ya tenemos. No es que venimos a que nos autoricen a buscarlo, sino que ya tenemos ese presupuesto. Eso significa 94 centros de atención de salud en todo el país. Cuando oigo eso al entrar al hospital, y he venido en la radio y sintonizo la radio y que los hospitales han sido fortalecidos, ¿cuáles? ¿Cuáles hospitales? Entonces, lo que más indigna es la mentira. Es decir, se van a abrir tantas cosas y no se han hecho. Se van a hacer no sé cuántos hospitales, tampoco se han hecho. Necesitamos empezar a hablar con la verdad. Y por otro lado, la verdad nos tiene que llevar a identificar culpables y a pedirles cuenta. Buenos días, querido Marco. Mire, acabo de hablar con el presidente. Yo le propuse que todo lo que son insumos y temas vinculados al tema de salud, lo compremos a través de Inves. Y me dijo que sí. Pues esa es la instrucción del presidente, estoy tocando base con usted para evitar pues que por acá, la dispersión y para poder tener los insumos a tiempo. Yo por el otro lado creo que sí lo planearon para robarse el dinero, creyeron que Honduras seguía siendo ese pueblo dormido, aguantador, que definitivamente creo que ya no lo va a seguir siendo. Y que queremos ver tras las rejas a las personas que compraron y que se robaron todo ese dinero. Porque los muertos no los podemos olvidar, ni tampoco perdonar a los asesinos. Los hospitales móviles son una burla a toda la esperanza de un pueblo hondureño que necesitaba un mejor trato para esta pandemia. Son, como yo lo he dicho varias veces, un monumento palpable, visible de la corrupción. Para empezar, los hospitales móviles hay que preguntarse quién los pidió. Definitivamente la persona que los pidió no conoce para nada el sistema de salud. Como hospitales públicos necesitábamos en primer lugar un apoyo para poder estar al día, poder dar respuesta a los pacientes que iban a venir. O sea que la primera inversión tenía que ser hacia los hospitales públicos. Cualquiera en este país sabe que no hay suficientes especialistas para atender pacientes en hospitales móviles. Los hospitales móviles nunca iban a dar un buen resultado, por la simple y sencilla razón de que no se trata solo de poner camas y acostar al paciente. Se requiere un conjunto de cosas para poder dar esa atención. Personal médico, personal de enfermería, y no cualquier personal médico, son especialistas. Los hospitales móviles tuvieron un costo de más de 1.000 millones de lempiras. De acuerdo a la investigación realizada por el CNA, el costo real de dichos hospitales fue de 373 millones de lempiras, apenas un tercio de lo declarado. Bueno, en primer lugar hay que decir que la salud es un derecho humano que está reconocido en la Constitución de la República, en tratados ratificados por el Estado y en el Código de Salud. Y que además, como señala la Sala de lo Constitucional, la salud es un derecho inclusivo, porque su violación implica una afectación a otros derechos como la integridad, como el derecho al trabajo, como el derecho a un medio ambiente sano, como a la vida. También, obviamente, una afectación a la dignidad humana. La corrupción no solamente es un fenómeno criminal de extracción de fondos, donde se aprovechan los políticos, sino que la corrupción
afecta en primer lugar los derechos humanos de la población. Muy bienvenidos amigos y amigas que nos sintonizan cotidianamente aquí en nuestro programa en Radio Progreso. En esta ocasión, amigas y amigos, tenemos el gusto de contar con nosotros con el abogado Luis Javier Santos, y lo hemos invitado para platicar sobre un tema fundamental para el país, el tema de la corrupción. Bienvenido, querido Luis Javier, estás en tu casa. Muchas gracias, padre. Encantado de estar en su programa y también de contestar todas las interrogantes que me pueda hacer. Allá por el año 2008, cuando ustedes, tú junto con el abogado Víctor Fernández, Soraya Morales y el abogado Harry Dixon, iniciaron una huelga de hambre que, si mal no recuerdo, duró 38 días, que se enriqueció profundamente con la incorporación, yo diría masiva, de población hondureña. Lo que nos llevó a la huelga de hambre en el 2008 fue, entre algunas cosas, que habían 102 casos de corrupción, de alta corrupción, contra ministros del país, contra expresidentes, incluso había una denuncia contra el propio fiscal general, y la exigencia nuestra era que esos 102 casos se presentaran ante los tribunales, porque tenían hasta proyectos de requerimiento fiscal elaborados. O sea que no es que faltaba investigar, eran casos investigados. Yo pienso que la corrupción ha sido el principal factor en este momento. Venimos golpeados desde muchísimos años, pero terminó de golpear el seguro social. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el país fue sacudido por uno de los actos de corrupción más emblemáticos después de la CONADI. Esto no solo representó el drenaje de fondos públicos para financiar la campaña del Partido Nacional. Se estima la muerte de unas 3.000 personas a causa de medicamentos en mal estado, falta de atención médica oportuna y de insumos médicos. La corrupción está en todos los sectores, porque ahí estaba la Cámara de Comercio, había representación, estaban los trabajadores, estaba el gobierno y habían otros partícipes en esa junta directiva. ¿Cómo es posible que ellos, representando a tantos sectores, se hayan coludido para poder saquear el seguro social? Esto despertó la indignación de la población y se generaron una serie de manifestaciones en las calles de Tegucigalpa que llamaban la Marcha de las Antorchas. Y estas manifestaciones fueron masivas, contundentes, y empujaron al gobierno de Honduras a buscar una salida política. Y entender que no solamente luchamos contra la corrupción, sino que esta lucha representa también una lucha contra el poder que la dictadura que se hizo por todos. Pudimos conocer cuántas personas murieron por la falta de apoyo en el seguro social. Por eso es que se vuelve todavía mucho más importante, y el hecho de que se haya sustraído todo el dinero para campañas políticas, o parte del dinero para campañas políticas, porque otro fue para enriquecer a algunas personas que laboraban en el seguro o que estaban vinculadas en el seguro. Mario Zelaya, médico cirujano por la UNA, ortopeda graduado en la Universidad de Chile, capitán de Sanidad Policial, trabajó desde el 2000 en el Hospital Militar, director ejecutivo del Seguro Social a partir de febrero del 2010, egresado del Liceo Militar del Norte, donde se conocieron con Juan Orlando Hernández. Lo que pasa es que el Seguro Social es el que se conoce públicamente. Se saquearon en muchas otras instituciones al mismo tiempo que se estaba saqueando el seguro, y en algunas se sustrajo igual o mayor cantidad de dinero.
Vamos al bufete legal del abogado para que él pueda entablar una demanda a INSEP, ya que me despidieron arbitrariamente, estando enferma de cáncer y diagnosticada en ese momento con cáncer en la sed. Es bien duro para mí, es inclusive muy doloroso, me causa mucho dolor, tristeza, porque solo yo sé cómo me voy deteriorando física y mentalmente. Y no es justo. Personalmente iba a buscar a Mario Zelaya. Iba a buscarlo y decía, quiero una cita con él. Yo como tarjetaviente de esta institución necesito hablar con él, porque yo me sometía a una radiación de yodo en el Lema Calleja que me costó 38,000 lempiras en ese entonces, que los puse de mi bolso y ellos diciendo que me lo iban a reembolsar, dinero que nunca me lo han reembolsado. Y Mario Zelaya jamás lo encontré por ninguna parte, que lo fuera a buscar al hospital militar, nunca estuvo en el hospital militar. Y después los abogados del seguro me niegan. Para mí me dicen, bueno, perdió el dinero después más de un año de estarlo peleando mi dinero. Que me lo reembolsaran, no me reembolsaron ni un sitio. Lo que hizo la Maxi fue fundamentalmente buscar incrementar las capacidades de investigación de la Fiscalía de Honduras para que se puedan investigar casos de alto impacto, casos vinculados a alta criminalidad de corrupción, vinculados al lavado de activos, a delitos de cuello blanco. En el caso del Seguro Social, los tentáculos iban más allá de las personas que estaban procesadas en ese momento. Habían empresas que estaban involucradas en esto y que desafortunadamente después han sido sacadas del proceso, sacadas de la investigación, no han sido sancionadas. Esta gente vino siendo tontos útiles también, por lo menos el señor Bográn, ¿verdad? Igual que Mario Zelaya, que fueron utilizados en su momento, y se quiere hacer creer que solamente son ellos la parte fundamental de estos robos, cuando definitivamente todos sabemos que hay gente más poderosa que está detrás. Hay que tener en cuenta que esto implica la existencia de redes de corrupción, es decir, tramas en donde participa el sector privado con el sector público para poder extraer fondos públicos de manera ilegítima, de manera ilegal. Entonces las redes existen también en las compras de medicinas, en las compras vinculadas a la seguridad, en las obras públicas, en los bienes que requiere el Estado. Y en ese sentido hay un alto componente de participación privada que es necesario tener en cuenta. Solo hay un caso que nosotros ya retomamos judicializado, que es la empresa Dimesa. Ese caso sí se nos entregó ya judicializado. Algunos de los implicados, que se trata de los empresarios, ya fueron absueltos por la Corte Suprema de Justicia y ya no hay nada que hacer en ese caso porque ya no cabe ningún recurso. Sin embargo, el caso continúa contra el señor Mario Zelaya y otros implicados, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿se imagina usted que la sobrevaloración de lo que compró el seguro excede los $50 millones? Quien comete delitos de corrupción también va a cometer lavado. Va a cometer lavado de activos. Porque ese dinero que él captó de manera ilícita, extrajo del Estado de manera ilícita, lo va a invertir. El lavado de activos se mueve en 4 momentos claves. 1. Por la obtención de capital por vía ilegal, a través del fraude, la malversación de fondos, corrupción, crimen organizado, narcotráfico. 2. El dinero indebido se canaliza a la banca o sistema financiero a través de testaferros, perfiles falsos o justificando procedencia falsa del dinero. 3. Crean empresas fachada, hacen gala de sus bienes para dar impresión de un negocio legítimo. Invierten en la construcción, infraestructura y bienes y raíces, así como la compra de bienes suntuarios o de lujo. 4.
Finalmente, llega el retorno y todo el capital disperso que regresa con apariencia legal como ganancia por alguna de las empresas pantalla o por la sobrevaloración de los bienes o artículos de lujo. Todo el dinero de la corrupción se tiene que mover por el sistema financiero. No es posible que se manejen 50 millones en efectivo en un banco y que el banco no reporte esas transacciones. Usted mira que estas empresas son las mismas del Seguro Social y que estas empresas son las que quitan y ponen diputados, quitan y ponen magistrados. Son los dueños del país y son los que tienen y quitan presidentes. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Entonces usted mira que esta gente compra mascarillas y se las compran ellos mismos. Una mascarilla que puede costar 3 lempiras, la venden a 19. Entonces, esto es un negocio. Lo vimos con muchos medicamentos ahorita con lo de la pandemia, donde ni siquiera habían sido aprobados y ya estaban las órdenes de compra y los millones pagados. Marco Bográn, que por años venía siendo un eslabón clave en la administración y ejecución de fondos del BID, USAID y el Banco Mundial a través de la cuenta del Milenio, en el 2014 pasó a ser director ejecutivo de Invest. Durante la emergencia a causa de pandemia de la COVID-2019, en el año 2020, junto a Alex Moraes y Axel López, realizaron la compra de 7 inservibles hospitales móviles a un costo de más de 1.000 millones de lempiras. Nos vamos a encontrar que aquellas personas que forman parte de esa estructura de poder tienen un discurso que es cínico en el sentido que hablan de lucha contra la corrupción, hablan de democracia, hablan de respeto a los derechos humanos, hablan de lucha contra la impunidad, pero luego tienen una práctica que es contraria a todo ese discurso y por eso es que forma parte de un cinismo estructural. Pero este cinismo estructural les permite presentarse frente a la sociedad, frente al pueblo hondureño, como si fueran personas inocentes, como si fueran personas probas, incluso aparecen en las páginas sociales de los grandes medios de comunicación. ¿Por qué el gobierno de Honduras optó por hacer uso de Invest Honduras para hacer estas compras fuertes que son necesarias para poder enfrentar la pandemia? Porque somos una institución, Renato, y usted lo sabe, que tiene 14 años de existencia y que nacimos con la cuenta del desafío del milenio con el gobierno de Estados Unidos. Y las mejores prácticas internacionales que tenemos en materia de adquisiciones las adoptamos porque las recibimos del gobierno de Estados Unidos. Y cuando terminamos la implementación de la donación del gobierno de Estados Unidos en el año 2010, la unidad continuó con esas mejores prácticas internacionales que las convertimos en ley nacional. Las redes de corrupción no solamente son locales, sino que también internacionales, donde hay muchísima protección porque hay mucha gente involucrada. Usted mira que la gente que vende los equipos de protección personal, como gente que quiere hacerse cargo del mercado de los medicamentos, tiene puestos importantísimos del país. Los hospitales están llenos al 100%, así hemos estado desde hace varias semanas. Estamos viendo cómo se van cerrando triajes en diferentes partes de Honduras y esto es grave sabiendo la necesidad y todo el caos que estamos viviendo en este momento. Yo conocí varios médicos que fallecieron. El ver un colega que murió defendiendo otros pacientes por la pandemia fue algo que nos marcó muchísimo y nos demostró lo frágil que somos ante la vida, demostró además la indiferencia y la poca importancia que el gobierno tiene con el gremio médico. Pero sí creo que tiene que llegar el momento en que se pidan cuentas, ¿verdad? Porque esto ha sido corrupción tras corrupción tras corrupción y entonces llega un momento en que una cultura de corrupción, porque esto no lo vamos a decir nada más a nivel gubernamental, es a todo nivel. Estamos inmersos dentro de una cultura de corrupción que hay que cambiar. Cuando esa cultura de corrupción se institucionaliza, entonces el asunto es mucho mayor, que no es solamente un desastre para ser criticado, es un desastre que ha tenido consecuencias de muertes. Y eso es lo que tenemos que entender.
es una consecuencia de muertes. El negocio de los hospitales móviles fue en el año 2020, pero en el año 2021 el negocio son las vacunas. La pandemia, creo que en este momento, como dice Carolina, ha demostrado que la privada es incapaz de poder darle respuesta a los pacientes con esta pandemia, porque de la privada nos lo refieren a lo público. E involucrarnos más con el alma de la gente, ver que la alegría de uno es poder respirar. Pero ahora, ¿de qué sirve que usted tenga millones si usted no puede respirar? El mensaje para la población hondureña es seguir peleando para que no nos quiten lo que es nuestro. Esto se puede hacer. No nos acomodemos, no nos acobardemos. No vamos a tener opción si esto se privatiza. La privatización ha demostrado en todas partes del mundo que eso da más miseria y da más muertes. Y Honduras no se puede dar ese lujo. Definitivamente que no nos podemos con eso. Creo que soy una estadística del pueblo hondureño que sufre el no tener una atención adecuada. Me ha tocado ir hace poco, bueno, a principio de año con el cáncer de cervix al San Felipe y me hicieron la operación, pero yo tuve que comprarle los implementos al médico de los guantes, las mascarillas, una aguja ASA que es especial para esa operación. A los 42 años de edad me defino con una tragedia realmente, tanto psicológica, emocional, como económica, laboral, como mujer, como madre. Me defino en ruinas por la falta de oportunidades. Bueno, disculpe. Es la atención que dan a la gente. ¿Y ustedes vienen a ver pacientes? Eso lo va marcando a uno durante toda la vida, entonces todas esas injusticias que a veces sucedían. El hecho que mi papá tuvo que trabajar cargando sacos de arroz que pesaban 200 libras durante toda su vida, tanto así que a los 41 años le diagnosticaron artritis y no podía hacer ninguna fuerza. Artritis que lo mantuvo con una baja calidad de vida durante 10 años, muriendo a los 54 años. Mi papá por una úlcera y por la artritis. ¿Sabe? Cuando mi padre murió fue en una sala en el tercer piso del hospital escuela. El último día de su vida, ya el doctor nos dijo que él no iba a vivir, que ya no había nada que hacer. Lo pasaron a una camilla y lo taparon con un plástico, porque la camilla donde estaba y las sábanas que él tenía las ocupaban para otros pacientes. Y me dio tanta decepción ver a mi padre muriéndose en una camilla, tapados con plásticos y no poder hacer nada. Y uno razona durante toda su vida si todas estas cosas que uno ha visto y le ha tocado vivir, si realmente son consecuencia de uno o son porque el Estado nunca ha diseñado políticas para satisfacer esos derechos esenciales de la ciudadanía, ¿verdad? Como ser el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna, pues, de todos los ciudadanos. Estamos en la obligación moral y también profesional de exigirle al gobierno que haga de inmediato la gestión administrativa y financiera necesaria y suficiente para que proporcione a nuestros colegas de las salas de COVID, las de alto flujo y la de unidad de cuidados intensivos, los medicamentos necesarios, insumos y los consumibles suficientes
para salvar las vidas y lograr que nuestros pacientes sobrevivan sin las graves secuelas a las que están expuestos en este momento, y que proporcione información oportuna y veraz sobre la situación epidemiológica, y que deje de intentar generar una imagen tan alejada de la realidad en que vivimos. Este doble discurso es lo que ha hecho que la población se relaje. Doctora, si nos reitera esta crítica situación, estamos en vivo, si nos reitera esta crítica situación por lo que hoy ha decidido en conferencia de prensa. Estamos recibiendo pacientes muy graves y no tenemos todos los insumos necesarios. El medicamento tocilizumab, que ha servido para nosotros para salvar vidas, utilizado de una manera correcta, hemos estado limitados en su distribución, y esto afecta porque ¿cómo nos van a mandar pacientes graves si solamente van a venir a morir a una cama? Y esto es lo que nosotros no vamos a permitir. Vamos a seguir luchando por los pacientes siempre. Luego luego fueron donde luego agda hadi ya bahaya bimu luego guarani luari ni de la cate ya bahaya bimu luego mo gawaya bilu luego ya gdune samina isubudi luego sun hatara ni hiñaru. Porque la salud es importante. La salud también tiene que ver con ¿qué? Con lo que comemos. Tiene que ver con el territorio. Tiene que ver con lo que respiramos. Y queremos trabajar entendiendo que la salud es y debe ser integral. Y por eso es que es importante que desde aquí se dé, porque vamos a luchar contra un poder grande, que es la farmacéutica. Venimos nosotros, vamos donde los médicos, y está la farmacéutica lista para vendernos la basura. Y vuelve, es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Que a las empresas, a los hospitales, les conviene que estemos enfermos, a las farmacéuticas, porque ahí está el negocio, y las empresas que nos venden la basura. Entonces, si estamos enfermos, así, ¿a quién hacemos millonarios? Estamos en Trujillo, en la colonia recuperada Julio Lino, inaugurando hoy casualmente lo que es la Casa de Salud Ancestral de Trujillo, un espacio donde se va a desarrollar la recuperación, revitalización y lo que es el rescate de lo que significa luchar por los territorios en el marco de la cultura ancestral en cuanto a salud. Bueno, Ofranes fue creada realmente como una organización para luchar contra el racismo. Desde hace más de 30 años. Algo muy interesante porque surgió no como una organización meramente de garífunas, el pueblo garífuna, sino que en ese momento era parte también el pueblo negro de habla inglesa, y que surge cuando estaban las compañías bananeras en la zona de Cortés. Fue mutando como una cuestión lógica y ahora solo está participando el pueblo garífuna, aunque también pues luchamos y acompañamos otros pueblos. El gran objetivo de Ofrane es garantizar la perpetuidad de la cultura, la identidad y la vida del pueblo garífuna. Ese es el objetivo principal de la organización. Lo que significa el territorio para los pueblos y sobre todo para el pueblo garífuna es el mar, el bosque, la tierra. No es ese pedazo que tenemos para construir nuestras casas, es algo más que eso. Tiene que ver que del territorio obtenemos nuestra comida, nuestros alimentos, del territorio obtenemos el buen bienestar y el buen vivir, pues, porque necesitamos territorio para tener salud, educación, alimentación. Entonces la defensa de los territorios, la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales nos hace unirnos como pueblos y articular, ¿verdad? Como comunidades. Por eso es mucho más fácil la articulación entre los que luchamos en los territorios que la gente, por ejemplo, que está en la capital o en las áreas urbanas. Los que quieren robar los territorios, al final son lo mismo que los que dirigen el país. No, esos están unidos. Y no solamente hay articulación, sino que están protegidos
por estas mafias criminales que son los que realmente controlan y son los que lamentablemente dirigen los destinos de nuestros países. Y no solamente eso, sino que crean la base de la impunidad. Y eso es el grave problema que estamos viviendo en este país. ...102 casos que luego que regresa Luis Javier Santos al Ministerio Público, a la sección de lucha contra la corrupción, los encuentra embodegados, archivados. Esa es la expresión física, histórica, de lo que en Honduras llamamos corrupción e impunidad. La Maxi y la UFC. Pues con la Maxi, nosotros no decidimos los casos a investigar. Era todo un equipo dentro de la Maxi que miraban los casos y decían, vamos a seleccionar para que conozca la UFC. Y así fue como se nos asignaron los primeros 10, 12 casos y luego se siguió hasta asignar un total de 22 casos. Pero nos venimos a dar que ya detrás de todos casos de corrupción lo que hay es criminalidad organizada, porque no se le puede llamar de otro modo. Y esta criminalidad organizada, estas redes organizadas para la corrupción, ¿vincula al narcotráfico o son independientes unas de otras? Fíjese que también vincula al narcotráfico. Hay muchas empresas que están vinculadas directamente con el narcotráfico o realizan contrataciones con el Estado o han realizado contrataciones con el Estado. El caso narcopolítica de eso trata. Lo que pasa es que públicamente no se ha manejado así. Pero el caso narcopolítica es la celebración de contratos entre las empresas del cartel de los cachiros y Soctrave. Y firmados sin reunir los requisitos. Es lo peor, que los contratos se firmaban sin ningún documento soporte. 2/3 de la cocaína que va a Estados Unidos pasa por Centroamérica. 2/3. Y Honduras ha sido un paso casi obligado. Lo que hemos visto es que el crimen organizado está demasiado cerca de los partidos políticos o demasiado cerca de los políticos. Hermanos de presidentes, hijos de presidentes, diputados, comprometidos directamente con el narcotráfico. No es posible que el crimen organizado haya crecido tanto, que prácticamente ha dominado este país, sin que los políticos no hubieran participado con ellos, no se hubieran ligado a ellos, y sin que las autoridades no los hubieran también autorizado. El Estado promovió el crimen organizado en todos los órganos. Es decir, ahí participaron jueces, fiscales, policías, militares, políticos y hasta religiosos, y no digamos las organizaciones de sociedad civil. Este es Vallecito, es un territorio semi-liberado de las manos del crimen organizado, de los narcotraficantes. Este es un territorio en disputa. Estamos en un territorio del pueblo garífuna de aproximadamente 1.500 hectáreas de tierras que hemos logrado y hemos estado luchando por protegerlo, por conservarlo, pero también hemos estado luchando para que este territorio sirva para el futuro de la comunidad, del pueblo garífuna. La historia de Vallecito comenzó solamente como campamento, donde llegaban gente de nivel nacional, internacional, de solidaridad con Vallecito. Y resulta ser de que nos dimos cuenta que era importante tener una permanencia. Tener permanencia significa no solamente tener las viviendas, sino que asegurar que, por ejemplo, hayan escuela, kinder. Y ese es nuestra, digamos, apuesta también al derecho que tenemos que liberar los territorios, no solamente de los proyectos, digamos, industrias extractivistas, sino que de estos grupos criminales que atentan contra, digamos, la seguridad de la gente, pero también el derecho a producir, el derecho a comer, el derecho a que nosotros podamos tener espacios en los cuales podamos sembrar la comida, ¿no? que nosotros comemos. Yo creo que ese es un tema muy importante a tomar en cuenta.
Somos los que tenemos un territorio sembrado de mayor cantidad de cocoteros. Tenemos 120 manzanas ya de coco. Iniciamos ese proceso con la necesidad de asegurar el territorio. Que el territorio viene a ser un sujeto que se articule y converge con otros, como la naturaleza misma, que también es parte, y el sujeto humano para producir la vida y reproducir la vida y construir formas de existencia, ¿no? Pero este modelo y este sistema capitalista, toda su forma es extractivista. No solamente es los recursos naturales que son por lo que hemos venido viviendo, el agua, el bosque, etcétera, etcétera, sino la forma como están creando también todo un sistema para extraer todo lo que nos puede dar a nosotros la vida. Entonces, ¿quién dice que, por ejemplo, abrir todas esas carreteras y destruir el bosque que está alrededor no es extractivismo? Eso es extractivismo. El extractivismo, en esencia, es una destrucción del territorio. En términos de lo que, como vemos, los derechos humanos, podríamos decir que el extractivismo es la violación al derecho a la vida del territorio. Muchas veces se habla solo del sector minero energético, pero no es el único. Hay grandes intereses sobre el tema forestal, sobre la agroindustria, el monocultivo, tanto en la zona norte como en la zona sur. El aprovechamiento de las aguas del mar y también, digamos, de los ríos para la generación hidroeléctrica, pero también la utilización del agua para el monocultivo. En Honduras, los rubros extractivos que más se expanden son la agroindustria, generación de energía y la minería. Actualmente en Honduras existen múltiples comunidades en conflicto por la defensa de su territorio. Los principales se encuentran en la zona sur, occidente, en el Atlántico, la región de Laguán y la Mosquitia hondureña. Ahora vivimos en una zozobra permanente, en una crisis permanente porque los grupos y estas mafias están acechando permanentemente nuestros territorios, nuestras comunidades y ponen en peligro siempre la vida, pues, de la gente que está defendiendo la tierra, ¿no? Eso es lo que pasa en estos lugares. Ayer en la tarde, noche, se dio un incidente aquí, que son los incidentes normales, ¿no? La intrusión de un grupo de personas, dizque con que le habían robado un ganado, y vienen aquí súper armados y todo eso ahí. Eran como 12 personas, y un compañero de allá del otro lado me estaba diciendo de que rodearon la casa de él, ¿verdad? Y que preguntando qué. Y eso es parte, pero lo que es raro es que dicen de que no eran gente de aquí, de acá, de los vecinos que están cerca de acá, sino que dicen que eran otra gente. Y eso pues activó la alerta interna, ¿no? Cada vez que estoy aquí en Vallecito, siempre hay una cosa que se da, de algo que pasa, que alguna persona se comunica o alguna gente dice algo. O los compañeros detectan cosas que no se dan cuando yo no estoy, ¿verdad? O sea, que eso me preocupa muchísimo. Sucedió un hecho en el 2014, justo por ahí, muy cerca de aquí, donde fuimos secuestrados con intención de asesinato, 18 compañeros entre nosotros. Yo estaba en ese grupo. Y no solamente la amenaza, es el hecho de que no sabemos y no tenemos a quién acudir, y tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con todo lo que significa un sistema de justicia y de autoridades que siempre están, digamos, a disposición de los grupos de poder. La huelga terminó en mayo y en septiembre de ese mismo año también yo sufrí un atentado en la ciudad de San Pedro Sula. Yo llevaba algunos casos muy delicados porque ya en septiembre a mí me habían quitado de la Fiscalía contra la Corrupción, pero durante yo estuve en la Fiscalía contra la Corrupción hubo personas que juraron que ni de la tumba me iba a salvar. Este es el caso de los familiares del alcalde de Santa Bárbara. Y las otras amenazas que tuve fue de las personas que integraban 10 empresas
que estaban sacando dinero de la municipalidad. Cerca de 1.000 millones de lempiras se habían sustraído de la municipalidad de San Pedro Sula. El día que fuimos a requerir al dueño de la empresa para que nos pusiera la contabilidad a la vista, ese mismo día, viniendo en el carro de regreso, recibimos llamadas de su apoderado. Ahí está el nombre en una denuncia en la fiscalía, donde nos decía: mira, semejante hijo de puta, yo no soy el alcalde de Santa Bárbara que solo te golpeó, nosotros y te vamos a matar, hijo de puta. Así me lo dijo en un mensaje. Inmediatamente me fui a poner la denuncia, le entregamos el teléfono al fiscal del Ministerio Público para que iniciara investigaciones. Hasta el día de hoy nunca le pusieron requerimiento a ese abogado. Y se sabe el nombre, ahí está el teléfono, la llamada que hizo. Yo me presenté a un juicio y al salir del juicio fue mi atentado. 2 personas se pararon frente a mi carro y descargaron sus armas. Sin temblarle la mano, eso sí me recuerdo, porque todos los disparos entraron en un espacio, casi en el mismo espacio a mi vehículo. El niño que me acompañaba en ese entonces iba en el asiento de la par. Si no hubieran sido personas profesionales, quizás él hubiera muerto. Pero todos los disparos, unos impactaron en mi cuerpo y los otros me pasaron rozando, ¿verdad? Porque sí, además de los 4 disparos que recibí, hay varios rozones en mi cuerpo. Honduras, uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos. Según Global Witness, en la última década se registra el asesinato de 165 personas defensoras de la tierra y el territorio, 79 periodistas y 163 profesionales del derecho han sido asesinadas también en los últimos 10 años. Según nuestra experiencia, nosotros hemos identificado que hay mucha criminalización, ¿no? De hecho, el día de hoy estamos haciendo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se pronuncie, ¿no?, por la utilización dirigida, digamos, o manipulada, ¿no?, del sistema penal, ¿verdad?, con intención de criminalizar a quienes defienden la tierra y el territorio. ¿Cuál es el centro del asunto? La usurpación, es decir, las empresas diciendo: usted, pueblo indígena, me está quitando las tierras que yo adquirí ilegalmente y ahora yo, que lo desplacé, lo acuso de desplazamiento forzado, ¿verdad? Pero lo más interesante es el patrón. Tegucigalpa, La Paz y Trujillo, funcionarios que uno pensaría que jamás se han encontrado con la misma narrativa. Pues bueno, digamos que dicen que hay 3 poderes que tiene el Estado, pero para nosotros en la práctica hay un solo poder, que es el poder dominante de un puñado de ricos en el país y que controlan el Congreso Nacional, controlan el Ejecutivo y controlan el Judicial. Ese sistema judicial es parte de esa estructura dominante y responde a los intereses de esa estructura. Y eso no puede ser más que corrupción, porque se pasan por encima de la Constitución, por encima del Código Procesal Penal, por encima de todas las leyes. Es una estructura que está contra el pueblo. Puede haber un juez, puede haber un fiscal que sea consciente, que sea humanamente bien orientado y ordenado en su proceder, pero no se trata de un individuo, aquí se trata de un sistema. Y como sistema responde a los intereses de ese puñado de ricos del país. En Honduras, entre el año 2010 y el 2021, se registran 2.470 personas procesadas en los tribunales de justicia por la defensa de los bienes naturales y el territorio. Este primer encuentro por la defensa territorial de la tribu Toropán de Galteca, titulado con el nombre del cacique de esta comunidad, Celio Gómez. Un orgullo tener también por acá a la abogada Miriam Miranda. Es un orgullo nuestro en esta región del Valle. Belleza, miren, todos los habitantes de las diferentes tribus, integrantes de tribus de nuestros... Yo les voy a decir una cosa, compañeros y compañeras, no andamos de excursión y de paseo en este evento.
No lo tomen así. No hay que tomarlo como una cosa de venir a vernos la cara o a pasear. No, no, no. Este es un hecho y un paso histórico de las tribus que están aquí. Porque estas tribus que vinieron no solamente vienen a pasear, sino que vienen precisamente a ponerse la voz, juntar la palabra, como le dicen la gente, y juntar la acción. No solamente debemos de juntar la palabra, sino que también tenemos que juntar la acción. Tengo el privilegio de conocer todos los pueblos indígenas de este país, porque he luchado por todos esos pueblos indígenas, con el convencimiento de que los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestro territorio, a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestra organización. Y por eso es que hay tanta presión contra las tierras de las comunidades nuestras y ese concepto siempre de que somos atrasados porque no aprovechamos supuestamente como debería ser la tierra. Yo creo que eso es por eso es que estamos tan fregados, ¿verdad? Y fregadas hoy día, y estamos jodidos a nivel planetario porque no entendemos que el territorio tenemos que usar lo que necesitamos para subsistir. Pero no es que tenemos que sobreexplotar los territorios y los recursos naturales, que eso es lo que está fregando el planeta, pues. Una de las zonas más en peligro por una sede es Vallecito, porque según la ley que se aprobó, ¿verdad? Ahí estipulan la población demográfica, ¿verdad? Entonces sí, realmente estamos en un alto riesgo en la zona de Vallecito, ¿no? Porque el Estado va a decir de que nadie vive en Vallecito y que por lo tanto que es un territorio que está despoblado y va a utilizar esa ley que se ha aprobado para decir que Vallecito es, digamos, uno de los territorios que puede ser utilizado para eso. Porque una de las cosas más terribles con el tema de las zonas especiales de desarrollo es la secretividad. Existe una secretividad absoluta, no solamente de quienes componen la dirección del CAM, ¿verdad? El centro que coordina el tema de las zonas especiales de desarrollo. Hay estudios que se hacen de los territorios y de vastos territorios en Honduras que la gente no sabe. Tienen un mapa y ese mapa dice, aquí hay hierro, aquí hay petróleo, porque aquí hay petróleo, o sea, hay estudios de petróleo aquí en Honduras. Entonces logran identificar todos los lugares del país en los cuales hay minerales y todo ese mapa fue entregado a la empresa privada. O lo entregan a instituciones que muchas de esas tienen el propósito de extraer lo que hay ahí, porque son territorios, sobre todo, zonas territoriales donde no va a haber ningún control del Estado. Un punto importante es que en el país hay muchos funcionarios que están en la institucionalidad, que se enteran de todo, cómo funcionan el tema de contratación pública, pero además dónde están los recursos. Y eso lo que implica es que obtienen información privilegiada, salen junto con mafias de corrupción, crean estas empresas fantasmas, con esa información privilegiada, vuelven a la institución pública para obtener el concesionamiento. Estoy pensando ahora en la sede que está en marcha en la bahía de Trujillo, aquí en el departamento de Colón. Una empresa canadiense ha venido conquistando el territorio de las comunidades garífunas, territorios entregados bajo el el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Que las sedes es como el sueño de la empresa privada hacia los abusos de poder. La gente plantea que la ley sedes, toda la reforma constitucional, lo que implica una cesión de soberanía. Pero eso es como un poco abstracto. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, que los empresarios sueñan con que en el proyecto minero que implementen, que no haya una Fiscalía del Ambiente, que no haya una Secretaría del Ambiente, que no exista ningún control de que las personas que trabajan ahí vayan a un inspector de trabajo, que las personas puedan demandar a la empresa y mucho menos que esas personas vayan a protestar.
esta es la gran sombría del extractivismo, ¿verdad? Porque entendemos también que dentro del mercado mundial, ¿no? Dentro de esa relación desigual entre países que se llaman desarrollados, ¿no? Y los que no lo somos, hay una necesidad por recursos naturales que no están explotando en su propio territorio, ¿no? Y que aquí, en estos países, ¿verdad? Donde tenemos gobernantes que son dóciles, ¿no? Que no tienen una identidad propia, que no tienen una autonomía, que no hay independencia, sí están dispuestos a vender el territorio, ¿no? A cambio de, pues prácticamente dinero fácil, ¿verdad? Sin importarles las consecuencias que va a tener con la población y con la misma noción, ¿verdad? De Estado-nación. Y cuando veo a diputados legislando a favor de las sedes, y cuando veo a la Corte Suprema pronunciándose a favor de las sedes, solo puedo ver una especie de asesinato cometido por el Estado contra el territorio y contra su población. Y el territorio está, en este caso, a disposición de quien quiera venir a despedazarlo más todavía. Porque van a desplazar comunidades. Estamos hablando que de las sedes, ¿cuántas personas de la sede de Satuyé? Son miles y miles de personas que viven en ese territorio de 300 y pico, 400 y pico de hectáreas. Entonces, lo que están haciendo es garantizar y están con un plan de desaparición de este país. Y miren, ojalá que la palabra mía no vaya a ser una cosa que vaya a ser. Pero Honduras puede ser o que se convierta en un país federado de Estados Unidos o que este país desaparezca. La instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico SEDE está marcada por una serie de irregularidades. La última versión se aprobó en el año 2013 y se otorgaron las primeras sedes en el año 2020. Las sedes son como el gran paraguas del extractivismo. Según el artículo 2 de la ley, estas pueden ser centros financieros, distritos energéticos, zonas agroindustriales, turísticas, mineras, forestales, entre otras. Hasta octubre del año 2021 se han aprobado 4 sedes: en Roatán, Choloma, La Ceiba y San Marcos de Colón en Choluteca. Existen solicitudes para instalarse en Amapala, Cuyamel, Puerto Cortés, Puerto Castilla, Quimistán y hasta la aldea de Suyapa en Tegucigalpa, entre otras. ¿Cómo funciona la estructura de poder de las sedes? El Congreso Nacional creó el CAMP como órgano superior conformado por 21 personas, 17 extranjeros y 4 hondureños. En el caso particular de Roatán Próspera, es gobernado por un consejo de 9 integrantes. Es curioso que Eric Brimmer, Gabriel Delgado, Oliver Porter y Tom Murcott también son parte del grupo con sede en Washington, New Way Capital, quienes son los promotores y organizadores de esta sede. Según la ley orgánica de las sedes, se debe de crear un centro de arbitraje para impartir justicia. Para este propósito, el consejo que gobierna la sede contrató a la empresa Próspera Arbitration Center, PAC, y como era de esperar, el director de quienes imparten justicia en la sede, Humberto Macías, también es miembro del grupo inversor con sede en Washington, New Way Capital. Buiti binafi. Ida gente. Kapan tu ahí la escuela? Ana. Tashibo, kapan tu ata bello. Buiti binafi. Ah, mi sí também. Magado gato. E de ter cozinha todo gui. Ah, nem vou dudia. Nem vamos dudia, aunque sea aba. Meio não, aba. Aí tu que bati, bachati. Ah, dígate, pero que bebé de bicho como su novia, todo tira que dudia todo. Despuésito. Ahí, pero suti te lira, que ya tenemos cuando te iba a ver ule. Tenemos que luchar por nuestros sueños, pero también luchar para que en la práctica podemos ejercer esa autonomía y esa forma de
de no tener miedo. Reafirmar es la posibilidad de que la humanidad y que cada persona, sea hombre o mujer, podamos tener esa rebeldía. Y debemos tener esa rebeldía para no aceptar lo que ya está establecido en un sistema que cada día nos jode más, que cada día nos despersonaliza, que cada día nos hace dudar de nosotras y nosotros mismos. Vallecito es una experiencia y es un proceso construido desde la certeza que sí podemos hacer las cosas. ¿Cómo vamos a trabajar para que nuestros hijos e hijas entiendan la importancia del pajarito, del animalito, de la tierra, de la hoja, de la planta, de lo que nos da de comer? En Vallecito estamos transgrediendo, estamos haciendo algo que no se quiere que se haga y que estamos convencidas que podemos hacerlo, pues. O sea, los poderosos quieren que las máquinas son las que produzcan la comida, que las máquinas sean las que puedan decidir el futuro del planeta. Y ahí tenemos un reto, y un reto para cada de la gente que está en sus casas, porque estamos perdiendo esa posibilidad de enseñarle a nuestros hijos e hijas que lo más importante es proteger la tierra, es proteger la vida. Y ahí tenemos un reto. Y por eso es que este sistema de aplicación de justicia es corrupto, impune. Porque hoy, ¿cómo es que nos persiguen a las que luchamos por la defensa de los territorios? A los que nos persiguen por defender la tierra, el agua, los bosques. Esto que nos permite poder vivir. Y ahí hay una cuestión que tenemos que trabajarla fuertemente. Justicia para la compañera Berta Cáceres y justicia también para los pueblos que hemos sido víctimas de este modelo de despojo, de esta institucionalidad que sigue regalando nuestros territorios como si fueran propios, que sigue fomentando estas zonas especiales de desarrollo económico, por ejemplo, que son parte de ese modelo destructivo. Y seguimos también luchando contra la corrupción, ya que ha sido probado que estas concesiones y estos proyectos son altamente corruptos, que sirven para el lavado de activos, que trafican con influencia para materializarse. David Castillo, ingeniero eléctrico, egresado de la Academia Militar West Point, teniente de inteligencia militar. En el 2007 llega a la ENE como parte de una junta interventora de las Fuerzas Armadas. En el 2009, DESA solicita concesión del río Hualcarque. Ya ese proyecto había sido declarado improcedente en el 2003. La solicitud no cumplía con varios requerimientos para proyectos de esa magnitud, como experiencia, capital o capacidades técnicas. Roberto y Giovanni Abate, quienes aparecen como propietarios de la empresa, admitieron posteriormente trabajar como chofer y técnico en computación, respectivamente, en la empresa de informática Digicom, propiedad de David Castillo, quien abandona su puesto de trabajo en la ENE para asumir la gerencia de DESA en el 2012. Nos encontramos en el campamento Berta Vive frente a la Corte Suprema de Justicia, en un momento histórico donde se está llevando a cabo las audiencias sobre el caso Berta Cáceres. Y este es un campamento instalado como una forma de lucha, pero también de búsqueda de justicia, ¿no? Desde los pueblos, desde las comunidades y sobre todo desde las organizaciones y movimientos sociales a las cuales pues, hemos sido parte de todo ese proceso de lucha con el COPIN y con los movimientos de los movimientos sociales. Hablamos de que en el caso de Berta Cáceres muestra no solamente la falta de aplicación de justicia, sino que cómo la justicia y cómo el sistema de justicia está cooptado, está controlado por esta mafia que controla este país, la oligarquía, los oligopolios, son los grupos fácticos de este país porque son los que controlan la justicia.
La selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es uno de los eventos de mayor corrupción en Honduras. En la última selección se ha hablado de diputados que recibieron financiación del Poder Ejecutivo a través del Fondo Departamental para que votaran a favor de determinados candidatos a magistrados. El problema es que en esta última elección, el Partido Liberal cedió al Partido Nacional la fórmula de los magistrados de la Corte Suprema. Y mientras no saliesen los propuestos desde la Casa Presidencial, no se aceptaba de parte del Congreso, hasta que salieron los 15 que originalmente había propuesto Juan Orlando. Lo que se perdió fue la República, porque la República son la división de 3 poderes, en donde la aplicación de la ley es lo único que prevalece. Aquí no es así. No existen los 3 poderes del Estado porque todo el poder lo tiene el gobernante. Él decide en el Poder Judicial, él decide en el Congreso Nacional. Allí se toman las decisiones que Juan Orlando quiere que se tomen. Honduras es un país de mucha impunidad, donde sabemos que pues la justicia se dicta a partir de la corrupción y que, bueno, los grupos económicos que asesinaron a mi mami también son grupos que trafican con influencias y que por eso se saben impunes. Así que estas redes de solidaridad permiten abrazar los procesos y decir que no están solos y también pues presionar por la justicia a las instancias como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. Creo que es importante entender que Berta, mujer feminista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, contra el patriarcado, contra un sistema voraz y capitalista. Yo creo que es importante entender eso. Entonces, el legado de Berta es amplio. No solamente en la parte ambiental, no solamente... Claro, el tema de los derechos y de la lucha por los territorios, y uno se piensa, puta, ¿cómo pueden matar a alguien porque defiende el río? Que el agua, que es un derecho humano, que es algo que es tan importante para la humanidad. Ahora, a nivel del país, muy allá, la gente habla, Berta, Berta. O sea, ese estribillo y eso lo que se grita, no se murió, se multiplicó, eso es real. Y no digamos todo lo que ha dejado para las futuras generaciones. Yo creo que eso es lo más importante. Cómo se reflejan y cómo las mujeres jóvenes, cómo ellas se sienten, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y es un legado para la historia y la memoria histórica de Honduras. Todo el trabajo de articulación de los que participó mi mami fue muy importante para construir la misma articulación de espacios que hoy luchan también por la justicia para ella. Pienso que algo muy importante que construyó ella junto a Miriam Miranda, que pues creo que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que ellas no solo trabajaban juntas por coincidir como el proyecto de la OFRANE con el proyecto del COPIN, sino porque realmente ellas generaron una amistad muy profunda y compartían pues la idea de que en este pensarse de la refundación, quienes podían impulsar de manera más determinante ese proceso eran las mujeres indígenas, campesinas, las mujeres que, bueno, han sufrido, digamos, las afectaciones más importantes de la construcción del modelo económico que actualmente tiene Honduras y que pues beneficia a esos pequeños grupos económicos y vulnera, ataca y daña a las grandes mayorías. Douglas Bustillo, licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias, egresado de la Escuela de las Américas y de la Escuela de Inteligencia Militar, teniente de Infantería, gerente de seguridad de DESA desde el 2013 al 2015. En el 2016, Douglas Giovanni Bustillo llega a La Esperanza para realizar monitoreo y seguimiento a Berta Cáceres. Ha quedado constatado en el proceso investigativo
las fotografías que le hizo a su vehículo, a ella personalmente en las calles de La Esperanza, y además las fotografías que le hizo a la vivienda de Bertita. Todas están incorporadas al proceso. David Castillo acuerda una reunión para el día siguiente con Douglas Giovanni Bustillo para la entrega del dinero. El grupo sicarial se moviliza a La Esperanza para ejecutar el asesinato de Berta Cáceres y Douglas Bustillo monitorea los hechos. David Castillo sostiene comunicación con Douglas Giovanni Bustillo. Apelamos a las instituciones de justicia, porque estas instituciones deben responder a las necesidades de justicia de esta población, porque somos nosotras y nosotras, a través del trabajo que hacemos día con día, quienes sostenemos este Estado, que no responde hacia nuestras necesidades, pero que igual debemos exigir que responda. A 7 de 8 personas acusadas de su... El 5 de febrero del 2016 se iba a producir el asesinato de Berta Cáceres, en la que participaban al menos 4 militares, incluyendo él. El militar Henry Hernández, el militar Douglas Giovanni Bustillo y el militar Mariano Díaz Chávez, y él que también es un militar. De acuerdo a la Constitución de la República, los militares están sometidos al poder civil. Eso no se ha logrado nunca en la historia de Honduras. Vemos a los militares, por ejemplo, en instituciones públicas como Hondutel, la energía eléctrica. Los vemos metidos en el sistema de salud, los vemos asesorando comisiones en materia de seguridad ciudadana. Entonces, el rol de los militares en la vida de la sociedad hondureña es permanente y penetra todas las estructuras del Estado. Prácticamente podría decirse que los militares son el poder real en Honduras. Además de crear la Policía Militar, se creó un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ese Consejo de Defensa y Seguridad es en donde se concentra el verdadero poder. Ahí llega el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, el fiscal, el jefe del Estado Mayor. Ahí se da las órdenes qué hacer en el Poder Judicial, el Ministerio Público y en el Congreso Nacional. Bueno, el COPIN es una organización que aglutina la lucha de diversas comunidades del pueblo lenca en defensa de su territorio, en defensa de los derechos fundamentales, que tiene una trayectoria de cerca de ya casi 30 años de estar en esta lucha por sobre todo que sean reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. Berta Cáceres fue siempre parte del COPIN, fue una de las fundadoras de esta organización y en los últimos años de su vida fue la coordinadora general del COPIN, que es el cargo que actualmente ocupo yo. Bueno, compañeros y compañeras, entonces con la fuerza del altar, la fuerza de la cultura lenca, la fuerza de los pueblos que luchan por su territorio, por sus derechos, por la libertad, porque todo lo que necesitamos sea garantizado por nuestros ríos, nuestras montañas, pues con toda esa fuerza comenzamos esta asamblea. Agradecemos a toda la gente, ¿verdad? Matar a una mujer como Berta, una mujer luchadora, una mujer defensora, una mujer que se entregaba a los pobres, no a los ricos. Siempre ella nos decía cuando llegaban a las comunidades, luchemos juntos, la lucha es de las comunidades, no nos asustemos, no tengamos miedo. Yo creo que eso es un gran legado que nuestra compañera Berta nos dejó como mujeres también para hablar nuestro derecho a donde nos convenga hablar. Ya puede ser en estos espacios, en un tribunal. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque los miedos nos hacen perdernos. Mucho del empobrecimiento no tiene que ver únicamente con que no hay programas, ¿verdad?, de atención, sino que son muchos de esos procesos, proyectos, son saqueados y entonces nunca llegan. Y es una fórmula bien perversa, ¿verdad?, porque es la marginalidad de la gente y después llegan con unas migajitas a querer comprar la conciencia. Y eso tenemos que ser honestos y honestas, ¿verdad?, de la repercusión, de la corrupción, de todo este saqueo, ¿verdad?, que al final es el dinero del Estado, de nuestros derechos, a nuestro pueblo. Como al mes, después de tener todo el equipo para trabajar, nos llegó un oficio y nos dice, este es el primer caso asignado, que es el caso Red de Diputados. La Red de Diputados era un esquema de corrupción de fondos públicos destinados
a programas sociales, es decir, programas de ayuda social. Cuando con don Juan Jiménez vimos el caso Red de Diputados, los analistas que estaban viendo el caso nos enseñaron una red que abarcaba toda una pared. Habían 360 personas involucradas. Caso Red de Diputados. Diputados crean proyectos sociales y forman ONGs para ejecutarlos. Luego solicitan el financiamiento a la Comisión del Fondo Departamental del Congreso Nacional. El dinero pasa a las ONGs y de ahí a los diputados. Los proyectos se aprueban sin revisión, no se ejecutan ni auditan. El trabajo consistió en verificar estos proyectos, si se habían realizado o no, y lo que encontramos fue que no. Eran fondos públicos que terminaron en el bolsillo de los diputados, sin haber hecho las obras que se comprometieron a hacer. El proceso vinculaba al Congreso y vinculaba también al Poder Ejecutivo, porque en el Poder Ejecutivo finalmente, desde la presidencia, se habilitaban las partidas, las cuentas, para que puedan salir estos fondos. Nosotros teníamos un conjunto bastante grande de diputados y exdiputados vinculados a esta trama de corrupción. Y decidimos iniciar la investigación contra 5 de ellos. En esos 5 diputados que se acusaron primeramente, iba un acusado del Libre, iba acusado del Partido Liberal, iba acusado del Partido Nacional. Ustedes se pudieron dar cuenta en los medios de comunicación que todo el sistema, hasta el Congreso Nacional, salió en defensa de esos 5 diputados. Y tuvimos conocimiento que en el Congreso Nacional se habían reunido para aprobar la reforma a las disposiciones generales del presupuesto. Pues se aprueba que los casos que tienen que ver con investigaciones con proyectos sociales, que el Ministerio Público no podía interponer esas acciones si antes el Tribunal de Cuentas no declaraba que había responsabilidad penal, ¿verdad? Y le daba un plazo hasta 3 años al Tribunal Superior de Cuentas para que el tribunal pueda emitir este informe. Sin ese informe no cabía la posibilidad de iniciar una investigación fiscal, lo que viola la Constitución porque en el caso de Honduras quien investiga los delitos es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Esa ley que aprobó el Congreso para cortar la investigación de la red de diputados es lo que nosotros llamamos el Pacto de Impunidad en Honduras. Es una ley especialmente creada para cortar una investigación de diputados. Actualmente nos encontramos finalizando la última audiencia del proceso penal, una audiencia llamada Audiencia de Juicio Oral y Público. Esta audiencia ha evacuado más de 70 medios de pruebas y ha consistido en más de 45 días de audiencia. A este nivel que estamos, en este caso, se juzga a lo mínimo todavía. ¿Por qué no se persigue a los señores Atala Sabla? El móvil del crimen aquí está harto acreditado. Sí, la mató una empresa que la consideró una amenaza para su proyecto económico. Y aquí a mí me gusta citar el proyecto económico. ¿Qué es lo que significa este proyecto económico? DESA recibió un préstamo del Banco Público Holandés FMO y el BESIE por 1.000 millones de lempiras. El proyecto hidroeléctrico debía producir 21.7 megavatios. Se calcula que cada megavatio genera ganancias de 25 millones de lempiras al año, lo que implicaría un promedio de ganancias anuales de 500 millones de lempiras para los socios de DESA. Y ese es el patrón, digamos, el patrón de una estructura económica e institucional criminal, digamos. Y claro, finalmente asesinan y establecen los guiones de impunidad. Hemos sido campeones mundiales de muerte de luchadores sociales, de defensores de la tierra. ¿Cuántos de esos han sido juzgados? Ninguno. Y todo detrás de eso está este patrón. El peso de una figura como Berta Cáceres les ha impedido sostener el guión clásico de la impunidad. Eso es cierto. Es decir, vos podés contar los cientos de liderazgos asesinados aquí que no mueven al sistema. Es cierto que es una lucha asimétrica de poder, porque ellos tienen el poder, tienen el control de la institucionalidad.
Pero nosotros vamos forjando esta posibilidad de que sean las comunidades, la gente en el territorio, que tenga control sobre su territorio. Así que nos reinventemos en esto. Y por eso rescatamos esto que decía Bertita. Los pueblos saben hacer justicia. La justicia, por ejemplo, la ha hecho el pueblo lenca ahí, porque aunque hay una concesión otorgada, hay un territorio liberado. Ese proyecto no está funcionando. Nosotros somos parte de muchos procesos en las que las concesiones están dadas, pero la gente en el territorio tiene control sobre su territorio. Es decir, es una disputa entre la legalidad corrupta, esta que toma esas decisiones, y la legitimidad histórica que desde la perspectiva de dignidad tienen los pueblos. Dale, Salma. Miren, mira esa. Esa me la dio. Ay, no, qué linda. ¿Y esa quién la hizo? Nosotras. Esa está linda. Pero esa debería estar como en otro lado, así, con más visible. Sí, sí. Allá. Allí tiene que estar. Porque ahí todos los carros pasan por allá. Linda. Sí, se está bellísima. La lucha sigue, sigue. Berta no murió. Se multiplicó. Berta no murió. Bueno, aquí estamos frente a la Corte Suprema de Justicia en espera del fallo en este juicio contra David Castillo, coautor del asesinato de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Haya bloques a favor o en contra de cualquiera de las partes aquí representadas. Pues quiero decirle yo en la audiencia, una vez analizado todas las pruebas, primero, tenemos que pagar el año 2003 de la empresa, pero no se recurre a la participación del acusado en el imaginando, sintiéndose de otros conocimientos, sean o no penalmente responsables, así como quienes la realizan conjuntamente. El deber de la libertad es este artículo 25 y que se considera El fallo fue contundente al determinar la responsabilidad del señor Roberto David Castillo Mejía en la muerte violenta de Berta Cáceres, y que esa participación la tuvo en su condición de miembro de la empresa ADESA, específicamente desde su condición de gerente o presidente del Consejo de Administración de la empresa. Y luego que los diputados, que el Congreso emite esa ley de impunidad y que la misión denuncie el pacto de impunidad, nosotros fuimos a Washington para informarle al secretario general lo que estaba pasando en Honduras. Esa fue la semana en la que el presidente Hernández asumió su segundo mandato. Yo viajo a Washington, tenía previamente pactada la reunión con Almagro, y Almagro no me recibe. Sí recibió a voceros del gobierno y no recibió al jefe de la Maxi en enero del 2018. 15 días después, Almagro saca un tweet desautorizándome, y ese es el momento en el cual yo renuncio, hago pública mi renuncia al montaje. Y el segundo momento del desmontaje de la Maxi fue cuando tanto el gobierno de Honduras como la OEA, porque hay que decir que esto fue así, son dos partes de un convenio, decidieron no prorrogar el convenio para beneficio mutuo. El beneficio para Honduras o para los políticos de Honduras era el alivio para que ya no sigan investigando, y el beneficio para el secretario general fue el voto de Honduras para su reelección. Si el Congreso Nacional no hubiera dictado las leyes que dictó, la MASI hubiera logrado con éxito llevar a la cárcel y a condena a muchos delincuentes. Mire, la principal fuente de corrupción en Honduras se llama Congreso Nacional. No lo busquen en otro lado. No está en el Poder Judicial, no está en el Ejecutivo, está en el Congreso Nacional. Ahí es donde se han emitido las leyes para burlarse de la voluntad del pueblo hondureño. No sirve para hacer té.
La condena a David Castillo era muy importante para nosotras porque mi mami dejó muy claro eso, ¿verdad? A todas las personas que conocía, del temor que le significaba, el miedo, las amenazas que le significaba el señor David Castillo, de su perfil militar, de su perfil de haber sido funcionario del Estado, de la vigilancia que le hacía. Hay muchos otros procesos que forman parte de esta causa, como el tema del fraude sobre el Hualcarque, que es evidenciar pues, estos delitos de corrupción. Está la determinación de las responsabilidades que el Estado de Honduras pudo tener frente al crimen, que eso tampoco puede quedar a un lado, ¿verdad? Es clarísimo que el crimen operó con el aval, con la acción y omisión de la institucionalidad hondureña al servicio de estos proyectos económicos explotadores, saqueadores. Tenemos una demanda internacional también contra uno de los bancos financiadores del proyecto, que es el FMO, el Banco de Desarrollo de Holanda. La gente va a seguir organizándose y luchando para que no se cometan asesinatos tan atroces como este. Todavía creo que tengo ganas o espíritu de seguir llevando la palabra de lo que y apoyar cuál fue el pensamiento de ella, apoyando siempre al COPIN, a estas hipotas que se tomaron con gran valentía la coordinación del COPIN y seguir trabajando para la defensa de los territorios de los pueblos indígenas del río Hualcarque, no solo ese, sino que en todas partes de Honduras y del mundo. Pero ahí, ¿va a bajar ahí, mamá? Pero agarre bien. Ese es palo de pimienta. Solo tengo plantas medicinales. Aquí estamos llegando a la casa donde crecí. Bueno, no es esta, era una casa de Bajareque, porque esta era una recuperación de tierra. Y este lugar se llama La Pozona, Protección Santa Bárbara. Entonces, este es mi pueblito. Éramos nada más 5 casas en ese momento. Éramos 5 familias las que estábamos en este lugar. Y justamente ese era el patio donde nosotras convivíamos con mis hermanos, con mi mamá abuela, con su pareja, con nuestras gallinas, nuestros patos y nuestras cosas de casa, ¿verdad? Que realmente son parte de un hogar, de una familia campesina. Y por aquí, bienvenidos a esta casa. Abuela, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ya está mejor? La democracia es un sistema de organización del Estado y de la sociedad que implica que ninguna persona está excluida. Pero cuando tenemos que casi el 70% de la población es pobre, cuando tenemos que Honduras es uno de los países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial, estamos hablando que hay un montón de personas que están excluidas, porque se rompe ese principio una persona, un voto, porque no es lo mismo votar con hambre, enfermo o sin saber leer y escribir que todo lo contrario. Y en ese sentido, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la pobreza y la desigualdad desnaturalizan la democracia. Bueno, yo salí de aquí a los 14 años, en el 2000. Me fui de acá un poco escapada. En principio este era un asentamiento campesino y al 2000 ya se comenzaba a reconstituir y a fortalecerse, ¿verdad? Entonces, pero también habían como temas de violencia doméstica y pues aquí tampoco habían escuelas y yo tenía 14 años en ese momento y no había ido a la escuela. Sentía que tenía que buscar mi espacio, sentía que tenía una necesidad grande de estudio y de ser una persona diferente, no quedarme aquí atrapada, digamos, en un lugar donde no tenía muchas oportunidades en ese momento. Hasta el teórico más procedimentalista, más reducido a lo electoral, que es Joseph Schumpeter, aún ese teórico decía que la democracia era insostenible sin bases materiales determinadas, sin requisitos sociales. Es decir, una democracia levantada sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre el desempleo, en realidad se vuelve prácticamente una ficción.
El problema es que el Estado ha sido un Estado reducido a un instrumento de cierto grupo. Y sobre todo aún en este contexto de esta democracia precaria, fallida casi, siempre ha visto a los luchadores de derechos humanos como enemigos. Codinca hace un trabajo, todo su trabajo lo centra en el marco de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, nosotros trabajamos varias áreas, una que es la área de producción, que es precisamente todo este tema de agroecología, en el marco de la soberanía alimentaria, porque es una organización campesina, indígena y garífuna, digamos, porque nosotras aglutinamos 3 pueblos originarios: pueblo Lenca, pueblo Maya Chortí y el pueblo garífuna. Honduras tiene un problema y es que no tiene un momento fundacional de la democracia. O sea, nosotros no hemos tenido una revolución democrática. Aun cuando fuese una revolución liberal, una revolución de las élites, no en ningún momento. Entonces, es una democracia que ha surgido con mucho control de élites o de oligarquías, sobre todo. Diferenciemos qué es Estado y qué es gobierno. El Estado lo conforman el territorio, su población y las instituciones. Todo Estado recibe dinero de los ciudadanos a través de los impuestos, con el fin de crear leyes, políticas públicas y proyectos que a través de las instituciones benefician a todas las personas. El gobierno, en cambio, es el que se elige a través de comicios cada 4 años para que administre el Estado. Actualmente estoy como coordinadora general a nivel nacional, coordinando los 8 regiones que tiene Codinca. Esa es mi gran responsabilidad, que funcione esta gran organización a nivel nacional. Y yo creo que yo tengo una tarea sobre mi cerebro y mis hombros, el hecho de que esta gran organización pues quede más fortalecida al momento de que me toca entregar mi cargo y trasladar a otra compañera esta responsabilidad. Pero también es una responsabilidad con el país, es un compromiso con esta casa común, con esto que nos rodea a nosotros y a nosotras. Hay que recordar que la democracia ya no es que la gente escoja a quién va a ejercer el poder en nuestro nombre y representación. La democracia implica que la gente ejerza directamente ese poder en su territorio, porque estas personas son las que saben cómo está su territorio y no puede ser que desde un Congreso Nacional, desde Tegucigalpa, se decida lo que va a pasar en ese territorio. Cuando hablamos de soberanía popular, estamos hablando de eso. Históricamente, Codinca ha venido haciendo un trabajo de incidencia política a nivel nacional, a nivel territorial, con las municipalidades, con el Congreso Nacional, con la Corte misma. Hemos presentado varias políticas públicas como la de reforma agraria con equidad de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural y la ley de crédito solidario para las mujeres del campo. Son 6 años que hemos venido liderando incluso el Programa Nacional de Crédito Solidario y hasta este momento el Estado no ha sido capaz, no existe voluntad política para organizar el fideicomiso y que las mujeres puedan accesar a este crédito. Nosotras hemos dicho que este es un Estado que le hace falta la institucionalidad, que hace falta esa voluntad política de querer resolver estos problemas estructurales, el hambre, la pobreza. Que una democracia tenía que ser aquella donde ningún ciudadano tuviera tanto dinero para comprar la dignidad de otro y ningún ciudadano tuviera tan poco que tuviera que venderse. Pero nosotros vemos que en las elecciones algo que se ha expandido y es producto de esa base material precaria es esta compra de votos, que es una de las prácticas más perversas que tiene este sistema, que ni siquiera está legislado, no es delito. Personas que andan ahí repartiendo dinero deberían ser un delito penal, electoral penal, porque eso no solo es el hecho de la misma democracia y del voto y del fraude, no, es un hecho que destruye la dignidad de la persona. ¿Qué implica ser un Estado de Derecho y una democracia? Y en primer lugar, no todo Estado es un Estado de Derecho.
porque para que un Estado sea de derecho se requiere que se cumplan al menos 4 elementos. En primer lugar, el imperio de la ley, que significa que todos y todas somos iguales ante ella y que todos y todas estamos sometidas ante ella. Yo creo que nadie con 3 dedos de frente podrá decir que en Honduras se respeta el imperio de la ley. El segundo elemento es la separación de poderes, que donde se han erosionado los pesos y contrapesos en Honduras. Yo creo que también es claro que en Honduras no hay separación de poderes, mucho menos del Poder Judicial. El tercer elemento es el control de la legalidad, es decir, que existan instituciones que cumplan con su función de controlar las ilegalidades del poder público, las acciones y omisiones que son contrarias a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y obviamente ese elemento tampoco se cumple. Y en cuarto lugar es la garantía de los derechos humanos. Pero cuando vemos, por ejemplo, informes de la Comisión Interamericana, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde señalan que la situación de derechos humanos es grave en el país, es obvio también señalar que ese cuarto elemento no se cumple. Por tanto, Honduras es un Estado con leyes y algunas pueden ser buenas, pero no puede ser catalogado como Estado de derecho porque no cumple con estos 4 elementos: imperio de la ley, separación de poderes, control de la legalidad y garantía de los derechos humanos. Porque hay una infinidad de programas que se supone que son para reactivación del agro y nosotras hemos hecho miles de propuestas, argumentadas con estudios de cuál era la situación de las mujeres rurales en Honduras. Y en ese sentido, presentamos una propuesta a la SAC y simplemente al final nos dijeron que no nos podían apoyar con los fondos FIRSA, por ejemplo, porque las mujeres no tenían tierra y necesitaban que las mujeres tuvieran alrededor de 7 hectáreas de tierra. No tienen una, van a tener 7. No tienen a dónde vivir, van a tener 7. Entonces, ahí se desestimó la propuesta. Entonces, es decir, la SAC está ahí, pero está para los grandes productores y productores de caña de azúcar, de palma africana, de monocultivos, pero no para la producción de campesina. Los fondos del Fideicomiso para la reactivación del sector agroalimentario de Honduras se crearon con 1.500 millones de lempiras para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas agrícolas en Honduras. El campo más bien pide a gritos que necesita que se reinviertan ellos. Porque si de verdad quisiera el Estado resolver la pobreza, bueno, entonces pondría recursos, pondría tierra, pondría financiamiento, asistencia técnica para que el campo se active. Los grupos oligárquicos son grupos de poder, casi siempre económico, por lo menos el término tiene que ver con lo económico, con una capacidad extraordinaria de sofocar, de presionar y de asfixiar gobiernos para obligarlos a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y actúan desde los partidos políticos, con financiamiento, con promover candidaturas, con matrices mediáticas. Los partidos políticos siempre han sido instrumentos de la oligarquía en Honduras. Pero hayan estado, originalmente los partidos estaban en manos de hacendados. Era una oligarquía rural. Hoy es una oligarquía urbana y es una oligarquía sobre todo financiera. Estamos hablando de los bancos. Mire, las leyes electorales que hemos tenido siempre han sido leyes que han permitido que el proceso electoral esté en manos de los partidos, no en manos del pueblo hondureño. El financiamiento electoral es uno de los elementos consustanciales para hablar del origen de la corrupción. Algunos le llaman a esto el pecado original de la corrupción. El pecado original de la corrupción está en el financiamiento. El caso Pandora debe hacernos reflexionar a todo, a la clase política, a la clase económica. Prácticamente los partidos que estaban activos en ese entonces se coludieron para poder sustraer dinero del Estado y poder financiar sus campañas políticas. Se imagina que en la audiencia inicial la única defensa que tuvieron todos los imputados es decir, señora juez, yo no tengo ninguna responsabilidad en ese caso porque el dinero se utilizó para la campaña política. Y presentaron los presupuestos, los documentos que el dinero se había utilizado para la campaña política. Así, una persona que está imputada ahí,
que tiene vinculación con el partido FAPER, presentó documentación y el 100% del presupuesto de FAPER se pagó desde Pandora. El Partido Liberal, más de 100 millones de lempiras. ¿Sabe que esa deuda era toda política y estaba garantizada con letras de cambio firmadas por todos los diputados? Pero como no ganó Partido Liberal, entonces la deuda de todos esos diputados y de todo el Partido Liberal fue pagada por dinero de la SAG. Y el demás dinero fue utilizado en la campaña del Partido Nacional. Todo el presupuesto de la UD durante la campaña del 2013 se pagó con dinero del caso Pandora. Hay 4 partidos que participaron en esas elecciones, se repartieron los 200 millones de la SAC. Y eso no quiere decir que solo ese dinero se utilizó. Salió dinero de muchas otras instituciones, ¿verdad? Caso Pandora. En este caso de corrupción, se extrajeron a través de ONGs 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, Casa Presidencial y Banadesa. Estos fondos inicialmente estaban destinados para proyectos agrícolas de las familias más pobres de 8 departamentos de Honduras, pero terminaron utilizándose para pagar las campañas políticas del Partido Liberal, Partido Nacional, FAPER y Unificación Democrática. El Estado ha querido mantener alejada a las personas físicas, a las personas individuales o a los colectivos de personas, alejadas de la participación y de la apropiación de identificarse como víctimas en las acciones de corrupción. Nosotras hemos dicho que vivimos una tercera pandemia, no solo la del COVID-19, sino también la de la corrupción. Y eso es precisamente que pues recursos que estaban destinados para la producción agrícola, para la reactivación del agro hondureño, pues fueron colocados, digamos, en los bolsillos de unos cuantos para objetivos personales. Codimca se plantea y dice, bueno, esos 200 millones iban para muchas de nuestras miembros de la organización. Y por lo tanto la afectación es directa, los convenios ahí están, iban para estas zonas y aquí están las personas que posiblemente iban a ser beneficiadas. Entonces se plantea y dice, bueno, yo voy a exigirle al Estado que me reconozca como víctima y yo voy a impulsar la denuncia por las afectaciones de la corrupción. Entonces ahí se da un paso importante en esta, digamos, nueva tendencia que hay de analizar conjuntamente las violaciones a derechos humanos y la corrupción. La corrupción tiene unos efectos que no solo es la apropiación del bien, de los fondos como tal, sino que esos fondos iban destinados a personas y que esas personas tienen un proyecto de vida y que ese proyecto de vida ha sido afectado. Nosotras no es solamente esta demanda que hemos colocado a la Corte Suprema de Justicia en Honduras, que es por el caso Pandora, sino más bien en el 2019 presentamos un recurso de inconstitucionalidad por los recursos que puso el gobierno en manos de los militares. Hemos venido haciendo todo un proceso de demanda, pero también de denunciar y de destapar la corrupción que existe en un sistema de gobierno que no respeta los derechos humanos y que no cumple derechos humanos. Junto con otras organizaciones presentamos esta demanda a la Corte, de la cual ya tuvimos un fallo que fue en contra nuestra. Ya lo esperábamos, ya lo sabíamos. No esperábamos lo contrario de un régimen que es dictador, que no está ahí para resolver problemas, sino está ahí más bien para ser generador de problemas. Pero de todos modos hay 2 documentos que señalan que es una autocracia. El informe del Servicio de Investigaciones del Congreso y también el índice Bertelsmann, que tiene que ver con la transformación hacia la democracia, que literalmente dice, abro comillas, en los últimos 14 años, Juan Orlando Hernández ha convertido a Honduras en una autocracia, cierro comillas. Y como decía anteriormente, las autocracias se caracterizan por el control de toda la institucionalidad en manos de una persona, y los más comunes son las monarquías absolutas y las dictaduras. Obviamente nos encontramos ante una dictadura. Lo único que nos está quedando el campo es un campo desolado, es un campo más pobre, es un campo con alta pobreza y con alta violencia.
Entonces, nuestra gente incluso se tiene que ir para fuera del país. Hemos visto cómo se van caravanas de Honduras. Huí del país el 14 de septiembre del 2016. No tenía otra opción y llevaba otro sueño además también de tener mi propia casa para mis hijos. Entrando a Estados Unidos me agarraron, me metieron presa, estuve 1 año. Y claro, la falta de oportunidades, la pobreza, la exclusión, el hecho de que el sistema solamente funciona para algunos, no para todos, la violencia que también está alrededor de esto, el narcotráfico que dispara también violencia, que no tienes a las fuerzas de seguridad protegiendo a la población. Bueno, todo este cóctel de cosas finalmente genera condiciones para que la población no vea asegurada su futuro en el país y que esté buscando más bien donde tiene mejores posibilidades de poder sobrevivir y tener un proyecto de vida. Fue 1 año sin ver a mis hijos. Perdí todo ese año de estar con mis hijos. Ahorita me tiro a la venta de ambulante, de jugos, topodillos, agua, porque hay veces de que en el negocio que tengo no se vende nada. Hay veces de que solo se venden 20, 30 lempiras y es donde uno se achicopala y entonces se le baja la moral y es donde uno piensa en irse. Es lo más que se le viene a la mente, en irse, en unir nuevamente, en buscar otra opción, buscar puertas abiertas, porque aquí en tu propio país todas te las cierran por no tener un papel avalado por el gobierno. Entonces me siento destituida al no tener derecho a una escritura de un pedacito de tierra para hacerse una casita, aunque sea digna a uno. Siendo hondureña me siento despojada de mi propio país. El caso Hermes, y en este caso le voy a hablar de lo que está judicializado, porque no podemos hablar de lo que parte que está en investigación. Se trata de dinero sustraído del Estado a través de una empresa de maletín. Fíjense que esta empresa de maletín apareció en el caso Pandora. Y en el caso Pandora apareció en una cuenta, la solicitamos, y vemos que en esa cuenta se han movido 122 millones. Cuando empezamos a averiguar de qué se trataban esos 122 millones, miramos que todos procedían de Casa Presidencial. Así fue como planificamos con la MASI una operación a Casa Presidencial para poder recuperar toda esta documentación. Fue en el año 2019, como en el mes de septiembre y octubre, que nos apersonamos un equipo a Casa Presidencial a decomisar toda esta documentación. Eso no lo cubrió ningún medio de comunicación, nadie, y había medios de comunicación afuera de Casa Presidencial, pero ninguno resaltó esta noticia. El dinero no solo se investiga de dónde viene, sino que también hacia dónde fue. Caso Hermes. A través de una empresa de publicidad que se usó de fachada, sin licitación pública o resolución autorizada, se extrajeron 122 millones de lempiras de Casa Presidencial para depositarlos en cuentas a nombre de 95 personas naturales y 15 personas jurídicas. El dinero extraído sirvió para pagar periodistas y analistas políticos. Quien manejaba esta empresa, y así está en el requerimiento fiscal, era la señora Hilda Hernández y su asistente. Mientras nos tienen viendo una cortina de humo en los medios de comunicación, obviando toda esa realidad que está pasando alrededor nuestro, es como este Estado, más allá de convertirse en un garante de derechos, se ha convertido en un violador de derechos humanos. Todo se queda en la impunidad, nunca se sabe nada, la misma policía nunca hace una verdadera investigación, un verdadero seguimiento, pero sabemos que los enemigos siguen siendo el mismo régimen, ¿verdad? El que estemos diciendo que las mujeres tenemos derecho a accesar a la tierra, pues tocamos los intereses tanto de las transnacionales
como de los terratenientes hondureños. Entonces, ¿y quiénes están en el Congreso? Bueno, son ellos mismos. Entonces representan sus propios intereses, no los intereses de quienes los llevan al poder. La población todavía no tiene la madurez política, porque carece de cultura política, para evaluar debidamente a los candidatos. Y así se dejan orientar por musiquitas, por rostros bonitos, por promesas vacías. Eso hace que nuestros representantes no lo sean, que sean más bien representantes o bien de los dirigentes de los partidos o de sectores económicos y sociales poderosos en el país. Es decir, lo que acostumbran a llamar el poder fáctico del país. Y entonces nunca son representantes del pueblo real. La prueba está en el hecho de que las leyes que han emitido van en contra del pueblo de Honduras. Desafortunadamente el panorama es desalentador en el sentido que vivimos una crisis que estamos arrastrando desde el golpe de Estado, una crisis que no se ha resuelto y que ha tenido más manifestaciones en el 2012 con la destitución arbitraria de la Sala de lo Constitucional, que fue un golpe de Estado, en el 2013 cuando se aprueba la ley CEDES violentando la soberanía popular, en el 2015 cuando se aprueba una sentencia o se dicta una sentencia que permite la reelección presidencial violentando la soberanía popular, en el 2017 con el fraude electoral y en los últimos años con, digamos, la ratificación de que estamos gobernados por un narcogobierno. Una democracia donde además de hambre la gran población anda con miedo, no tiene sentido. No sirve, se vuelve inútil, se vuelve espuria, se vuelve un cascarón vacío. Sí esperamos que esta democracia sea inclusiva, que se recupere la autonomía de este país, que se recupere la soberanía, que se recupere la institucionalidad, que por favor no sigamos destruyendo nuestro propio país. Este país es bello, es lindo, tiene mucho por qué dar. Si así como tenemos agua, tenemos tierra, tenemos muchas cosas, este país no fuera pobre. Pero lastimosamente, cuando las ideas mezquinas están presentes, difícilmente los ideales comunes pueden trascender. Yo creo que es eso, porque recuperar un país significa que la estructura cambie, que la política sucia que hay cambie. Eso. Recuperar la credibilidad, porque ahora no se cree en absolutamente nadie. Yo creo que la esperanza radica en los territorios, porque hay un montón de resistencias. La gente está resistiendo. Hay resistencias diversas. Uno de los problemas es que son diversas y están dispersas. El desafío es cómo articular esas resistencias que están vivas en los territorios, pero que están dispersas. Son diversas, ricas, dan muchísimo ejemplo, muchísima esperanza, pero necesitamos ese hilo conductor que nos pueda articular para poder recuperar el Estado y reconvertirlo o regresarlo a su función instrumental de garantizar la dignidad humana. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo damos el salto, ¿verdad? Para que estas luchas no queden solo en la localidad, ¿verdad? Que es importante darlas ahí, pero que también lleguen hasta el panorama nacional, ¿verdad? Unámonos. Si no nos unimos, nos hundimos. Solo la unidad es capaz de poder quebrar la lógica de este sistema. Yo tengo derecho a quedarme y a construir otro país diferente. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo procesos emancipatorios, de liberación, territoriales, que tenemos que seguirlo fortaleciendo para tener la autodeterminación, para que podamos tomar las decisiones en esos territorios. Bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos, por estar en sintonía con el fiscal Luis Javier Santos, una persona en la cual yo personalmente creo. Y si tuviésemos a Luis Javier Santos en sintonía con muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos comprometidos políticamente, con buena voluntad, pero con compromiso político, creo yo que el futuro se abre de cara a romper con las redes de corrupción e impunidad y avanzar hacia un escenario en donde, como dije al comienzo, podamos tener institucionalidad que responda a los enormes desafíos por construir democracia y Estado de Derecho.
traidor, la hora del espejo, la hora del farsante, la hora del invierno, la hora del suicida y del que tiene miedo, la hora del burgués que cuenta salvo su dinero, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que nos llama a lo lejos. La hora del que miente con labios y veneno, la hora de los cuernos, la hora del infierno, la hora de la ley mojada en excremento, la hora de la justicia, conveniencia del dinero, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que nos llama a lo lejos. La hora del canalla, del cuerpo y la metralla, la hora de la secta, del pastor y de la oveja, la hora del suicida y del que tiene miedo, la hora del burgués que cuenta salvo su dinero, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que solloza a lo lejos.